Buenas tardes estudiantes, hoy desarrollaremos el tema de la atmósfera. La atmósfera en este caso se le conoce a aquella masa gaseosa que va a envolver el planeta Tierra. Está compuesta por varios gases y posee varias capas, de acuerdo a la temperatura, a la densidad y a su altitud. ¿Cuáles son los factores que inciden dentro de la atmósfera? Tenemos la energía solar, tenemos la gravedad terrestre que va a mantener estos gases cerca de la superficie terrestre. En su gran mayoría, pues nuestros gases son el nitrógeno, el oxígeno y el argón. En cuanto a gases variables, tenemos el vapor de agua, el anhídrido carbónico y el ozono, que es la capa más importante que va a cubrir la troposfera. Bueno, ahora veamos la estructura, las capas que existen dentro de la atmósfera. La primera capa importante, ¿no? Según su temperatura, es la exósfera. Se encuentra en la magnetosfera o cinturón de Van Allen, que es una esfera magnética que nos protege de los rayos cósmicos. La termósfera se produce en las auroras polares. La ionosfera refleja estas ondas de radio y de televisión, por ello recibe el nombre de capa de la comunicación. Aquí también se encuentran suspendidos los satélites artificiales, los cuales hacen posible la comunicación. Esta capa alcanza temperaturas de 1500 grados centígrados. La mesósfera se aprecia la zodiosfera, que le da el color azul a la atmósfera. Aquí los fragmentos de meteorito terminan de ser ignición. Registra el mayor descenso de la temperatura, que consiste en unos 110 grados centígrados bajo cero. La estratosfera se encuentra en la capa de ozono, que absorbe los rayos ultravioletas, protegiendo así a todos los seres vivos. En la parte baja vuelan los aviones supersónicos, es una capa de calma. La troposfera sucede en los fenómenos meteorológicos, lluvia, vientos, nubes, granizo, rayos, etcétera, etcétera. Y es donde habita el ser humano, ¿no? Aquí estamos observando las principales capas. La exósfera es la parte superior, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y por último la troposfera. ¿Cuál es la importancia que tienen estas capas? Bueno, en primer lugar hace posible la respiración, permite la combustión, permite el vuelo de aves y de aviones, permite la propagación de la luz por todo el planeta Tierra, permite la transmisión también del sonido y regulan la temperatura. Las capas de la atmósfera son las siguientes: la exósfera, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera. Pregunta 2. El gas más abundante de la atmósfera es el nitrógeno. Son los dos factores que hacen posible la existencia de la atmósfera, en este caso es la radiación solar y la gravedad. Ahora, cuando hablamos también de la atmósfera, podemos mencionar al tiempo, al clima. El tiempo, en este caso, son las características que presenta la atmósfera en un momento y lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que aquí en Lima el tiempo es nublado o es lluvioso. Eso, pero únicamente está durante un periodo corto, pueden ser meses. El clima, en cambio, es el promedio del estado del tiempo de una región medida en largos periodos, por así decirlo, ¿no? El clima de Lima es templado, el clima de la sierra es frío, ¿no? Obviamente que en la sierra también hay épocas de verano, pero generalmente, a nivel promedio, su clima, ¿no? Su clima es frío, ¿ya? Entonces no confundamos tiempo, clima. Tiempo es un periodo determinado, clima es ya de manera generalizada. Existen factores importantes de tiempo y clima. Los factores cósmicos son permanentes sin importar nuestra ubicación en el planeta Tierra. Por ejemplo, la forma esférica terrestre permite la distribución desigual de la radiación solar en la superficie. Hay algunas zonas en las que el clima es muy distinto, pues, ¿no? Es un clima frío, un clima cálido en algunos, y esto es debido a que los rayos solares no caen de igual forma en la superficie terrestre. El movimiento de rotación también afecta la exposición al sol. Lugares donde directamente cae el sol, pues el clima se presenta un clima tropical, cálido, y también la sucesión de día y noche. En el día, como podemos percibir la radiación del sol, obviamente se puede apreciar en verano al menos un clima cálido. El movimiento también de traslación afecta la posición del sol
y aquí nacen las estaciones del año. La energía solar, en este caso, energía en forma de radiación electromagnética, luz, calor y rayos ultravioleta. Ahora existen otros factores geográficos, por ejemplo, la latitud. La distancia en la que te encuentras, lejos o cerca de la línea ecuatorial, determina qué tipo de clima es. Por ejemplo, Chile presenta un clima muy frío. En cambio, Perú presenta un clima templado, semicálido, ¿no? Porque se encuentra cerca del Ecuador. Ahora, la latitud es este factor importante. Altitud es la distancia que existe respecto al nivel del mar. Mientras más cerca estés al mar, las temperaturas son extremas. Mientras más alejado, obviamente las temperaturas son mínimas, ¿ya? Oceanidad también influencia que tiene un país o una ciudad, ¿no? Al mar. Si se dan cuenta, en verano es más cálido y en invierno es más frío. El relieve también, las características de la superficie terrestre, el nivel de insolación y la vegetación. La vegetación sobre todo que va a regular la temperatura en los lugares. También elementos del tiempo. Elemento importante es la radiación solar, forma de energía proveniente del sol, responsable de dinamizar la atmósfera. El instrumento de medición es el heliómetro y así podemos encontrar pues, ¿no? también la temperatura, la humedad, la precipitación, la nubosidad, la presión atmosférica y los vientos. Aquí tenemos en imagen cómo inciden estos elementos del tiempo climático, ¿no? Y sobre todo con cuáles son los instrumentos que permiten su medición. Entonces desarrollemos las siguientes preguntas, ¿no? Se encuentran en los anillos de Van Allen, también llamado haz magnetosfera, ¿no? Es la exósfera en este caso. Lo que estamos hablando en la parte inferior son las auroras boreales. En la parte inferior vendrían a ser, pues, ¿no? La mesósfera, lugar donde se originan, en este caso, las tormentas, las lluvias, es la troposfera. Ahora identifica los instrumentos de medición de los elementos del clima y coloca su definición. Por ejemplo, aquí, en la parte superior, podemos observar un anemómetro, ya que sirve o permite la medición del viento. Y de esta forma ustedes van a identificar, pues, ¿no? Cuáles son los instrumentos que se observan aquí y cómo se utilizan, ¿ya? Luego no se olviden resolver la página número 138 y 139.